El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, los hechos de los apóstoles nos siguen marcando y nos siguen diciendo lo que teníamos que hacer. Cuando nosotros confiamos en Dios y creemos en Él, nuestra vida está tranquila, nuestra vida está en paz. Podemos esperar cualquier cosa, sin embargo, no nos atemorizará nada, ni nos aterrará nada, porque cuando confiamos en el Señor hará todo para que nosotros podamos estar bien cumpliendo la misión. Y lo mismo lo escuchamos en la carta de los Hechos de los Apóstoles con los discípulos. Los metieron a la cárcel porque querían matarlos, querían que no siguieran anunciando, querían que no siguieran predicando. Y sin embargo, dice aquí que entonces el Señor mandó un ángel, los sacó de la cárcel y les dijo su misión: vayan al templo y sigan enseñando. Vayan al templo y sigan haciendo a lo que vinieron. Vayan al templo y den testimonio del amor de Dios. Así nos dice también a nosotros. Cristo ha resucitado. Cristo es la esperanza de una nueva vida. Cristo es la esperanza de una vida eterna, de una vida mejor, de una vida nueva. Vayan y anúncienlo. Vayan y den testimonio. No necesariamente es el hecho tal vez de salir de nuestra casa, pero desde nuestra casa, cuando le llamamos a un amigo, cuando tenemos una videollamada con alguien, cuando en las redes sociales, que nuestros mensajes, que nuestras palabras, que todo lo que nosotros hacemos y decimos vaya encaminado a anunciar la resurrección de Cristo, vaya encaminado a anunciar la esperanza de una vida nueva, la esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza del reino de Dios que se vive aquí y ahora y de la cual podemos nosotros ya ir gozando, queridos hermanos. Al otro día dicen aquí que fueron los sumos sacerdotes, convocaron al Sanedrín para dar un castigo ejemplar a los discípulos. Y cuando fueron a buscarlos a la cárcel, todo estaba en su lugar, la puerta cerrada y todo, solo los discípulos no se encontraban ahí, porque entonces el Señor les había dado la oportunidad de cumplir su misión, de predicar, de anunciar, y todo el pueblo estaba con ellos, porque nos dicen que cuando fueron a traerlos para que vinieran a dar testimonio, dice, los trajeron sin violencia, por miedo a que el pueblo los apedreara, por miedo a que los que estaban con el Señor y escuchando su palabra pudieran hacer algo. Sin embargo, bueno, hay que recordar que en esta época las leyes eran un poquito como drásticas, como crueles. Sin embargo, ahora los que creemos en Dios muchas veces nos quedamos callados. Y hay que recordar que un profeta es el que anuncia, pero que al mismo tiempo es el que denuncia la injusticia, denuncia la maldad, denuncia lo que no es correcto. Y por eso nos dice el Evangelio, tenemos que aprender a descubrir qué tipo de hijos somos nosotros, hijos de la luz o hijos de las tinieblas. Porque si somos hijos de las tinieblas, entonces no nos preocupa nada de lo que pase, nada de lo que hagan, porque entonces estaremos nosotros libres, estaremos nosotros tranquilos y no nos interesará el otro. No nos interesará el prójimo. Sin embargo, queridos hermanos, si nosotros aprendemos a descubrir y aprendemos a caminar en la luz, nos daremos cuenta de que el Señor nos llama, de que el Señor está cerca, de que el Señor busca en nosotros la cercanía de su amor y que la luz nos hará descubrir y nos hará entender cuál es el camino que debemos de seguir. Un camino de hermandad, un camino de sencillez, un camino de humildad, pero sobre todo un camino contemplando la luz,
contemplando el camino, contemplando el sendero, viendo por dónde vamos a ir para agradarle a Dios. Sí, podemos ayudar a nuestros hermanos, pero que nuestra vida, que nuestro sentimiento, que nuestra forma de actuar no sea solamente pensando en el hermano, sino pensando también en lo que le agrada a Dios. Y le agrada que tratemos al otro como queremos que nos traten a nosotros mismos, que amemos a nuestro prójimo como amamos a Dios, que perdonemos al otro como el Señor nos ha perdonado, que le tendamos la mano al otro como el Señor lo hizo, que ayudemos verdaderamente, queridos hermanos. Y hoy lo podemos hacer desde una forma diferente en nuestros hogares, haciendo oración, compartiendo lo poco o lo mucho que podamos tener con los más necesitados, con aquellos que están angustiados, con aquellos que están difícil. Pero sobre todo, creo yo, queridos hermanos, que necesitamos elevar una oración por todos aquellos que han dejado este mundo a través de esta pandemia que estamos viviendo. Sí por ellos, para que el Señor los reciba en su reino. Pero creo yo que necesitamos orar por sus familias, aquellos que no han tenido la oportunidad de despedirse de ellos, que no han tenido la oportunidad de ver dónde están enterrados, que no han tenido la oportunidad de poder tener tal vez en sus manos las cenizas de sus difuntos, porque recordemos que las indicaciones del sector salud en todo el mundo, no solamente en nuestro país, son que si alguien muere por esta enfermedad, por este virus, inmediatamente se entierre o se creme. Y muchos de los familiares solo se enteran que murió a través de una llamada. Es necesario que también nuestra oración vaya para con ellos, que nuestra oración esté hecha para ellos, para que el Señor los fortalezca y que en medio de esto, en lugar de decirle al Señor ¿por qué?, aprendamos con todo el dolor de nuestro corazón, con todo el sufrimiento que nos da la separación física del ser querido, le podamos decir al Señor gracias. Gracias porque la muerte es parte también de la vida eterna. Porque la muerte es el paso natural que el ser humano tiene que dar para encontrarse con ese Dios en el que hoy creemos, en el que hoy confiamos y en el que hoy esperamos. Ese Dios que ha dado la luz, ese Dios que nos ilumina el camino y ese Dios que es el que te espera para recibirte con los brazos abiertos. Hoy, al contemplar y al ser hijos de la luz, como lo dice el Evangelio de San Juan, podemos entonces hacer que el mundo vaya salvándose poco a poco, porque si nos cuidamos los unos a los otros, nos cuidamos como familia, como hermanos, como hijos de Dios, y el Señor entonces pondrá en nuestra vida, en nuestro camino, todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí nos costará un poco de trabajo? Sí. ¿Será complicado? Sí. Pero si creemos, si confiamos, podremos salir adelante, podremos salir victoriosos con aquel que nos da la vida, podremos salir victoriosos como Cristo, que venciendo el pecado y la muerte, nos da la oportunidad de una vida nueva. Así también nosotros necesitamos ir descubriendo y necesitamos ir entendiendo qué es lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ilumine, pidámosle al Señor que nos guíe, pidámosle que nos muestre su amor y su misericordia para poder contemplar así la grandeza de ese amor. Que así sea.